Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo entre amigos, porque creo que conozco a todo el mundo que está conmigo hoy. Y bueno, pues me invitaron Flas y María Luisa a dar una plática aquí en La Ciencia en el bar. Y bueno, pensé que podía traer este trabajo, porque ya saben todos que me dedico más a la parte de fotografía y de investigación en la conservación de fotografía, pero como que pensaba que ya cansaba un poco el tema, ya aburría, pues este trabajo que creo que también fue bastante interesante y que tuve el gusto de compartir con algunos compañeros el semestre pasado, y pues gracias a una oportunidad que tuvimos en la Facultad del Hábitat de tener obras de este pintor José Jaime. Y bueno, tiene un poco que ver también con el uso de algunas técnicas no tan científicas, digamos, pero bueno, para mostrarles un poco más también del trabajo que hacemos los restauradores, ¿no? Creo que todos aquí, como más o menos, o la mayoría me conocen. Trabajo en la Facultad del Hábitat, en la licenciatura de Conservación y Restauración, y el semestre pasado, pues bueno, tuvimos, como les digo, la oportunidad de trabajar directamente con algunas obras del pintor José Jaime. Es un pintor potosino que el año pasado fue el centenario de su nacimiento. Nació en 1918, murió muy joven, murió creo que en el 49, y bueno, hay muy poco estudiado sobre este pintor y muy poco, la verdad, valorado. Y Ofelia Zacarías, actual directora de la Casa de Cultura del Museo Francisco Cosío, hizo un trabajo muy interesante y una publicación, en su trabajo de tesis, que derivó en una publicación de un libro muy extensa sobre la obra de este autor. Ella nos brindó la oportunidad, bueno, aquí nada más una imagen en el que, bueno, pues hubo un acercamiento por parte de Ofelia, que en ese momento estaba al frente de la Secretaría de Cultura, y bueno, pues un poco empieza a conocer el trabajo que hacemos en restauración, de las posibilidades de que estudiásemos algunas de las obras. Y pues a través de una colaboración, aquí tenemos también a Lilia, nuestra coordinadora, se nos ofrece la oportunidad, como les digo, de estudiar las obras, ¿no? Nosotros, aunque somos restauradores, el proceso ya de intervención o de restauración es un poco tardado, porque siempre hay que hacer primero un estudio analítico, un diagnóstico, y pues nosotros aquí con los alumnos en la licenciatura pues tuvimos la oportunidad de, a través de varias materias y talleres, realizar este tipo de ejercicios, ¿no? También decir que en muy pocas ocasiones se nos da la oportunidad de acceder a obras reales, a obras con valor, y muchas veces por el impedimento de la cuestión de la parte burocrática, de los permisos con el INAH, etc. Entonces, bueno, en este caso las obras que se nos prestaron eran obras particulares y pues no había ningún inconveniente, ¿no? Y pues bueno, se realizó esta colaboración, ¿no? Este convenio. Bueno, aquí como siempre intentamos siempre introducir materia, cuál es nuestra labor o cuál es nuestro trabajo, para que se entienda que trabajamos con el patrimonio, con el arte, y que se entienda que bueno, la idea es preservar sus valores para el futuro, ¿no? Y estos ejercicios de preservación y de restauración está a cargo de un restaurador conservador, un especialista, que aunque estamos en la Facultad del Hábitat, pues muy pocos saben que estamos allí en la carrera, y somos especialistas, una carrera que pretende formarnos en la salvaguarda de estos bienes a partir de un estudio histórico y un estudio técnico, ¿no? Es muy amplio la parte como de investigación previa a cada obra, y cada obra en particular debe ser estudiada, ¿no? No se puede generalizar todos los lienzos se restauran igual o todas las esculturas se restauran igual. Entonces, digamos que cada obra en particular
necesita o precisa de un mínimo de pruebas o de ejercicios analíticos para profundizar en el conocimiento de la obra. En los análisis científicos a nosotros nos sirven como herramientas para estudiar los objetos y realizar un diagnóstico del estado de conservación. Como también siempre decimos somos como doctores o médicos frustrados, decimos que somos los médicos del arte o queremos serlo, pero bueno, principalmente el paralelismo es por el ejercicio que hacemos de diagnóstico, ¿no? Realmente es lo mismo, para saber lo que padece una obra de arte, qué le está pasando, por qué se está estropeando, por qué se está deteriorando, tenemos que realizar un diagnóstico, identificar cuáles son las principales problemáticas que están ocasionando esos daños en la obra, ya sea para detenerlas o para luego poder restaurarlos y restablecer esos valores, ¿no? La intervención de la restauración, por tanto, debe recuperar los valores culturales a través de metodologías curativas, ¿no? Debemos intentar paliar en lo mayormente posible los efectos de conocer qué le está ocasionando ese daño para poder detenerlo y a su vez también evitar que siga ocasionando daño. Y bueno, pues eso, finalmente pues el arte y la cultura forman parte de nuestra memoria y por tanto tenemos la obligación de conservarla y pues bueno, para eso estamos nosotros los restauradores. Bueno, después de este rollo que ya más o menos un poco siempre yo creo que ya se conocen, pero para que entremos un poco en el trabajo del restaurador, pues bueno, aunque yo por ejemplo en la parte de fotografía me he dedicado a aplicar técnicas científicas muy especializadas de otros campos, primeramente nosotros en un taller de restauración o por ejemplo en la facultad pues no tenemos este tipo de herramientas o este tipo de análisis tan a la mano y hacemos uso de otras herramientas más sencillas o más simples pero que realmente a nosotros sí nos dan mucha información, ¿no? Nos sirven mucho para comprender o para profundizar en el conocimiento de la obra. Aquí están algunas de las técnicas que vamos a ir viendo. La mayoría son a través de la captura de la fotografía digital, que nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte digital, a poder hacer muchas tomas, a poder jugar con las cámaras, con las lentes, y nosotros también empleamos el uso de diferentes tipos de luces para apoyarnos también en obtener imágenes más detalladas de lo que podría ver el ojo humano, digamos, y poder hacer un buen registro y poder hacer un buen diagnóstico. En este caso también, una de las técnicas que nos ayudó, que nos reveló mayor información fue la radiografía, que también tenemos un aparato en la facultad, ahora lo verán, y bueno, sobre todo destacar que este trabajo lo presento hoy, pero no es un trabajo solamente mío, lo hice con dos compañeros, con la maestra Tania Mastroiacobo y con el profesor Álvaro Solves, y con el apoyo en dos materias de los alumnos que estaban cursando en ese momento, dos materias que dirigíamos cada uno de los maestros, ¿no? Entonces, bueno, también por eso fue posible realizar este trabajo. Entonces, bueno, la fotografía digital, aunque actualmente pues, todos estamos yo creo que familiarizados en el ámbito de la conservación y de la restauración, se emplea con diferentes formas, ¿no? Una, aunque parezca muy simple, el registro y la documentación para la restauración es muy importante, ¿no? O sea, ir tomando un buen registro previo a intervenir una obra o ir también pudiendo registrarla para, por ejemplo, documentar el proceso de revertir una capa o un barniz y poder ir documentando todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como registro y como documentación también nos ayuda a identificar materiales y técnicas que debemos conocer en profundidad de qué está hecha cada obra, no solo si es una pintura al óleo y ya está, sino su composición en capas, si tiene una base de preparación, si tiene un barniz o no lo tiene, si la capa es más fina, si la capa es más gruesa, y eso nos va a ayudar después a poder realizar una intervención rigurosa, ¿no? También pues, nos ayuda a elaborar ese diagnóstico del estado de conservación y pues, a controlar o a ir monitoreando también todos los procesos de intervención, como por ejemplo también puede ser una limpieza, ¿no? Que no nos excedamos o no estemos haciendo de manera incorrecta, por ejemplo, una limpieza de suciedad o de una capa de barniz, etcétera, ¿no? Y después vamos a ver, les digo, en estos ejemplos que les traigo, la importancia de un buen registro y de conocer bien la obra, ¿no? Aunque sea a través de técnicas relativamente sencillas. Bueno, pues nosotros, como les digo, sobre todo empleamos diferentes tipos de luces
la luz visible, que nos ayuda a profundizar en un análisis organoléptico de estos objetos y que, posicionándolo, aunque parezca también muy pequeño la diferencia en diferentes posiciones, la luz con respecto al objeto, vamos a enfatizar o vamos a poder profundizar en la aproximación a la obra y a sus características, ¿no? Después también, a través de la misma luz visible, pero con unos filtros infrarrojos que aplicamos directamente a la lente de la cámara, también lo que hacemos es filtrar determinada parte de la energía de la luz para poder profundizar en algunas capas de la obra, que también no nos resultó muy productivo en este caso, pero también lo empleamos, como por ejemplo también bocetos. Y también tenemos unas fuentes de ultravioleta que lo que hacen es también, a través del fenómeno de fluorescencia de algunos materiales, poder reconocer o identificar algunas intervenciones o diferencias en esos materiales. Voy a ir pasando para ir llegando a materia, ¿no? Bueno, aquí tienen unas imágenes. Bueno, nosotros allí tampoco tenemos unos grandes talleres o unas herramientas o espacios muy sofisticados. Como pueden ver, tenemos ahí un pequeño zulo donde necesitamos sobre todo oscuridad, sobre todo para tomar buenas imágenes, para el ultravioleta principalmente. Entonces, bueno, aquí nada más unas imágenes, como les digo, de este pequeño zulo que tenemos ahí todavía. Están preparándolo para los rayos X, pero bueno, principalmente, como ven, lo que tenemos es un fondo negro para poder, sobre un caballete, para poder posicionar la obra, una carta de color, que es una tarjeta de referencia que nos sirve, por ejemplo, para hacer un registro fiel de los colores de una obra de arte. Es muy importante, ¿no? Que a través del registro no transformemos la realidad de la obra, ¿no? Y los colores los tenemos que registrar de manera correcta. Entonces es una carta de referencia que a la hora de encuadrar nuestra fotografía tenemos que capturarla y a través de un programa que trae la propia carta de color calibramos después, por ejemplo, la temperatura y demás para que se ajusten los colores a lo que es en realidad en la obra, ¿no? Ya sea porque esos colores están o los barnices están envejecidos o que están muy vivos, por lo que sea, ¿no? Entonces todo esto queda bien registrado. Y como ven, pues tenemos diferentes lámparas, un trípode con una cámara, con las lentes y listo, no hay mucho más, ¿no? Bastante sencillo. Y después, bueno, el que ya es un poquito más sofisticado, pues es el aparato de rayos X, que también es como bastante viejito ya, pero nos sirve bastante, donde tiene pues un cabezal, como el que ven a la derecha, que va puesto sobre un trípode, en la parte de arriba, como ven aquí la figura de nuestro alumno, en el que, bueno, emite los rayos X, tenemos cualquiera de las obras que queramos radiografiar y una película por debajo que recibe la radiación. Y por suerte también hace unos años adquirimos un digitalizador que nos permite no tener que estar revelando las radiografías como antiguamente se hacían y es mucho más rápido, ¿no? Además de que nos permite hacer más tomas, ¿no? Ahí mismo en el digitalizador pasamos la imagen y podemos seguir radiografiando. Y bueno, ya para entrar en las obras, se nos prestaron 5 obras, 2 de gran formato, que son las que les voy a presentar, y otras 3 pequeñas que no revelaron grandes cosas, o cosas no muy interesantes. Les voy a presentar 2 obras, una es esta, la de Mujer desnuda, como les dije, el año 43, es un óleo sobre lienzo, es de un tamaño de 1 metro por 1,38 y pertenece a una colección particular. Esta obra, bueno, como ahora irán viendo, pues ya se intuía por su estado de conservación que, bueno, está muy frágil y ahora verán por qué, cuál es uno de los motivos. Y bueno, es una de las obras más importantes del pintor potosino. Bueno, a partir de los acercamientos a la obra, pues bueno, utilizamos un objetivo, una lente macro, que lo que nos permite es algo parecido, similar a lo que sería ver una imagen a través de un microscopio. Nos permite acercarnos a la obra y, bueno, por ejemplo, con una luz rasante, que la diferencia entre iluminar una obra completamente a la luz rasante es que la luz rasante la ponemos, si por ejemplo tenemos aquí el lienzo, es un formato en este caso bidimensional, la luz la ponemos en uno de los laterales muy pegada, muy al ras de la superficie de la obra, y lo que hace es, al pasar por encima de la superficie, crea pequeñas sombras que lo que hace es enfatizarnos la textura de la obra, ¿no? La textura o los deterioros que tenga. En este caso, por ejemplo,
Se ve muy bien la textura de la pincelada, ¿no? Es una pintura con mucha carga, con mucha materia, con poca pasada de pincel, ¿no? Y en el que se puede ver bastante bien las características, ¿no? Estas cualidades y estas características para nosotros son importantes porque a la hora de intervenirlo, de restaurarlo, pues es importante saber reconocer el valor que tiene la obra desde la creación del artista, no por imitarla nosotros, sino por todo lo contrario, ¿no? Por respetarla dentro de su originalidad. Bueno, estas mismas imágenes también con luz rasante de otras macrofotografías, pues pudimos registrar otras áreas donde las texturas eran como más voluminosas, algunas rasgaduras o cortes que hay en el lienzo. Por ejemplo, también la firma, es importante porque pues, uno puede ver también con detalle aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la autenticidad de la obra, ¿no? En el caso de José Jaime, por lo que cuenta también esta Ofelia, pues hay muchas obras todavía que se han perdido, que no se saben dónde están. Entonces, bueno, por ejemplo, este tipo de registros como la firma sí son muy importantes para poder autentificar una o varias obras que pudieran aparecer, ¿no? De que la firma efectivamente es del pintor José Jaime. Bueno, en esta obra aparecen estas, nosotros les llamamos cazoletas o craqueladuras, donde hay faltantes o lagunas de pintura y lo que se ve debajo, o sea, toda esta parte, esta forma que tiene aquí como de 8, lo que se ve por debajo, que a veces si te quedas así mirándola, tiene tanto volumen que no sabes muy bien si está por encima o por debajo, ¿no? Pero digamos que lo blanco es la capa de pintura de la obra que vemos, de la mujer desnuda, y por debajo se intuye otro color, ¿no? Otra pintura. Tradicionalmente, no voy a decir normalmente, tradicionalmente una pintura al óleo necesita, para que se agarre bien al lienzo, se utiliza en el proceso de manufactura una capa de preparación que se llama, ¿no? Que es una base que lo que hace es que la pintura no vaya directamente sobre la tela, sobre el lienzo y no pase esto, ¿no? No se craquele y no se caiga, ¿no? Le ayuda como a sostenerse mejor, ¿no? Entonces aquí intuíamos que esta pintura seguramente estuviera pintada sobre otra pintura. No sabíamos qué, si era una base simplemente, un color, si había otra obra, no sabíamos, ¿no? Pero bueno, sí se intuía que había otros colores debajo que no correspondían a una base de preparación que suele ser de color blanco normalmente. Aquí, como ven también, otras cazoletas donde se ve esa pintura, esos trazos azules, y en la parte de arriba, por ejemplo, se ven estas ondulaciones, también deformaciones del soporte, que para nosotros también son importantes para hacer el diagnóstico, ¿no? Esa pérdida de tensión del soporte y esas cazoletas, ¿no? O esas pérdidas de color. Luego también por la parte del reverso, en este caso, aquí ven una fotografía con luz general, es decir, con dos luces como 45 grados, como se tomaría una foto de estudio normal, la cámara, dos luces y una iluminación general, y en la parte derecha solo utilizando una luz rasante, ¿no? Poniendo solo una luz al ras en uno de los laterales, y como ven, pues la información que revela es bastante diferente, ¿no? Ahí podemos ya conocer mejor el estado del lienzo, del soporte, que está todo como arrugado, pero a través de como muchas tensiones, ¿no? Esos círculos y esas formas que crean, seguramente sea por a lo mejor también esa pintura que está soportando y que no está directamente sobre una base de preparación. ¿Qué más? Bueno, también podemos ver algunos dibujos de algunas inscripciones. Después veremos que es un boceto que está elaborado en la parte, o sea, volteado al revés. Y bueno, pues también detalles del bastidor, ¿no? El tipo de bastidor, que también es importante para la tensión del lienzo y el estado de conservación actual de la obra. Otra cosa que hacemos es ese mismo foco, por ejemplo en estas obras no sirve en una escultura, una talla de madera, pero sí en una obra sobre lienzo es importante poner la luz por la parte de atrás. Nosotros llamamos una fotografía con luz transmitida, ¿no? La luz pasa a través del lienzo, a través de la obra, y nos permite, por ejemplo, ver densidades de la pintura, ¿no? Porque, por ejemplo, al pintar la obra a lo mejor no es homogénea en todas sus partes, o zonas donde se ha perdido pintura, podemos intuir esas pérdidas, ¿no? Donde traspasa más la luz es donde hay menos densidad de pintura por la parte del anverso que por las zonas más densas, ¿no? Más oscuras. Otra fuente que nos reveló bastante información fue la fluorescencia ultravioleta, ¿no? Como les digo, utilizamos unas lámparas Wood o lámparas de luz negra, donde
se supone que excitamos determinadas moléculas de algunos materiales que hacen que se emita este fenómeno de fluorescencia, que se da normalmente en materiales de tipo orgánico, y en conservación y en restauración casi siempre se emplean o nos deja ver diferencias, por ejemplo, de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, repintes, ¿no? Obras que se han repintado tiempo después del original, se ven esas diferencias por el tipo de aglutinante. Y, por ejemplo, aquí, como ven, esta es la imagen con luz general, y aquí con la fluorescencia ultravioleta. Como ven, hay como dos, bueno, hay varios más, pero principalmente dos tonos, uno más verdoso y otro más morado o más azul. Esas diferencias de tono, como ven en la parte de la rodilla y de la pantorrilla, que hay una línea que se marca como morada y la otra parte todavía es verde, y coinciden muchas como con trazos, y eso se debe al uso, por ejemplo, bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Puede ser a que el propio pintor hizo rectificaciones con otro tipo de material o con otro tipo de aglutinante. Puede ser que esas rectificaciones las hiciera ya sobre una obra barnizada, ¿no? Por ejemplo, y si empleó otro material por encima, pues esas diferencias se ven, ¿no? O directamente eso, ¿no? Repintes o rectificaciones que fue, pentimentos que se dicen que fue haciendo el autor, ¿no? Y como ven, se coinciden con algunas partes de la conformación de la obra que tiene que ver con los volúmenes, ¿no? Con las sombras y con las luces del cuerpo de la mujer, ¿no? Este mismo ultravioleta pues se puede hacer por la parte del reverso. En este caso también se ven unas partes como más amarillas y otras más azules, y eso tiene que ver con también ese mismo aglutinante, esos mismos materiales orgánicos. Si no se usó base de preparación, a la hora de pintar traspasan por la trama y la urdimbre del lienzo, y en algunas zonas traspasan más que en otras por la misma densidad de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos va dando pistas un poco sobre las cualidades de la obra. Después, lo que les digo con la fotografía infrarroja, es un poco complicado porque tenemos 3 filtros con diferentes longitudes de onda y probamos los 3, pero sí es una cosa como un poco más delicada porque tienes que tener un buen equipo, digamos, para que resulte efectivo, ¿no? Entonces no es el caso, no tenemos una cámara específica para este proceso, entonces a veces es un poco costoso, ¿no? Pero bueno, principalmente estas son las 3 imágenes que salen con los 3 filtros, y si no recuerdo mal, no, es en la otra obra, sí se ven algunas del boceto subyacente, ¿no? Del dibujo subyacente, pero creo que no es el caso de esta. A ver si en la siguiente lo vemos. Y bueno, ya voy a entrar en los rayos X para esta obra, y bueno, les voy a explicar un poco. ¿Cuánto afecta la obra en los rayos X? ¿Cómo qué? ¿Cuánto afecta a la obra en los rayos X? Nada, no, a la obra no. Es que es como lo del flash, ¿no? También tenemos nos han querido enseñar en los museos que no tomemos fotos porque el flash le hace daño a la obra. Entonces, bueno, eso es muy relativo, ¿no? Porque los diferentes tipos de luz afectan de diferente manera, ¿no? Y además, pues, todo es acumulativo, ¿no? O sea, que yo le haya tomado una radiografía una vez no le va a afectar, como a ti tampoco te afectaría. Si te estoy tomando radiografías todo el tiempo, pues sí, al final supongo que irá destruyendo. Igualmente el material. Y aparte por lo que nos han dicho siempre, no es muy dañino. Porque, por ejemplo, nosotros lo teníamos, por supuesto, en una bodega puesto, porque no tenemos un espacio. Después nos compraron unas láminas de plomo para forrarnos una habitación, es el zulo ese que les enseñé. Y cuando ya compraron las placas de plomo, están preparando todo, después vino otro especialista y nos dijo, no hombre, si esto no pasa nada, lo pueden hacer donde quieran. Entonces, bueno, como es un poco desastre todo esto, pero al principio creo que no le afecta. Doctor. Oiga, y cuando sacaste el infrarrojo, si quieres regresar un Sí. La lámpara que usaste es la misma, pero cambiaste de filtros. Sí, es con luz incandescente, y lo que se le pone es un filtro a la lente, que lo que hace es filtrar la luz visible. Pero es como un poco, o sea, se supone que la cámara, por lo que nos han dicho, las cámaras para que capten bien les tienen que hacer una modificación interna, de quitarles una ventanita que tiene la cámara digital, porque antiguamente esto se hacía con las cámaras analógicas, entonces regía mejor, funcionaba mejor. ¿Cuál es la diferencia entre esa foto? Los 3 filtros tienen diferentes longitudes de onda.
son diferentes longitudes de onda, entonces van filtrando. En el resultado ninguno. No, es por eso les he dicho que en este caso no reveló, hicimos el ejercicio, pero no reveló. En la derecha, no, creo que es con el filtro con menor longitud de onda, ¿no? Yo no me acuerdo, es que lo hicimos hace un montón. Entonces, en el no hay ninguna... El uso simplemente, le digo, como de la captura, pero en lo que es el resultado no. Se supone que esto nos podría ayudar a profundizar. Se utiliza, por ejemplo, para ver eso, el boceto o el estrato subyacente, como que te metes dentro del estrato un poquito, pero tienes que tener un mejor equipo para que sea más evidente el cambio. Nosotros, te digo, lo hacemos como el ejercicio, a ver si sale, pero pocas veces nos ha salido. En la otra creo que sí se ve un poquito del trazo de abajo. Voy a entrar en lo de los rayos X. Sí. Bueno, los rayos X lo que hicimos es, pues tenemos dos tamaños de placa. Con la placa más grande, primero construimos una retícula para medir más o menos cómo poder radiografiar toda la obra, lo que les digo era 1 metro por 1,38 m, que toda la obra fuera capturada para poder después montar las imágenes y obtener una radiografía completa de la obra. Entonces, bueno, hicimos con el cartón que ven en la imagen anterior, como unas guías donde íbamos poniendo la placa, íbamos levantando la obra con la placa por debajo, radiografiando cada una de ellas y para después poder montarlas con también un ensamble mínimo para que después no nos faltara material y bueno, y después esas imágenes que se ven ahí son las que íbamos obteniendo. Creo que más adelante las tengo otra vez. Bueno, ahí ven el ejercicio con los muchachos, donde les digo, ponemos la plantilla, el radiógrafo lo que nos hace, esa ventana que se ve ahí es la que ocupa la placa, perdón, ven cómo ponemos la placa ahí debajo, ponemos la estructura y encima la obra. Y bueno, con lo bueno, les digo, del digitalizador es que vamos en ese momento viendo si la imagen va resultando, las diferentes densidades, podemos ir modificando los valores de la radiación y bueno, ir viendo cómo van quedando las imágenes, ¿no? Y después las trabajamos en un programa digital para hacer un montaje. Y bueno, en este caso, bueno, hay más o menos la imagen, nos ha ido costando todavía mucho trabajarla en nivel de programas digitales, pero bueno, se iba viendo a la vez que al momento que íbamos capturando y íbamos viendo las figuras que iban saliendo, ¿no? Como vimos teníamos pintura debajo, pero pues podía ser una obra o no. Y en este caso pues ven una obra en el formato horizontal, a diferencia del de la mujer desnuda, que es formato vertical. Y bueno, intuimos una escena costumbrista donde aparece al fondo, como ven marcado con unas líneas en blanco, se ve como una perspectiva de una calle, como de un pueblo, se ven varios personajes, aquí a la derecha, a la izquierda se ve uno así como de lado o girado, se ve un perrito, se ven dos personajes, entre 2 y 3 personajes ahí porque no hay varias piernas, agachados, uno parece que tiene un fusil o algo alargado ahí blanco, en la de abajo, la mano así. Arriba aparece un burrito, como ven en la parte superior, y si no recuerdo mal, este es el que tenía también un corazón, y sí, era en el otro. Hay otra, ¿verdad? Ah, sí. Aquí se ve un poquito mejor, pero les hemos ido marcando. Arriba donde tienen el 1, apenas se ve, pero es un corazón que además no estaba pintado, estaba como inciso sobre la pintura, ¿no? Como si con un palillo... Es el que está debajo de la... O sea, esta obra a través de la radiografía lo que nos permite es a través de diferentes densidades obtener las imágenes. ¿Ese cuadro está abajo de la pintura? Sí. ¿Tipo así como real? ¿Cómo qué? Sí, Pues como, bueno, la cosa es que tradicionalmente, o sea, es bastante común que los pintores, que los artistas, ¿no?, puedan reutilizar, eso es una hipótesis, que reutilizar el lienzo. Hay varias teorías, ¿no? Bueno, pero bueno, ya me perdí. ¿Cómo le hiciste para ver esa pintura? a través de las radiografías. O sea, estas imágenes son las radiografías montadas todas y al intuir que estaba apareciendo una composición así a nivel horizontal, pues bueno, como les digo, se intuyen estos elementos.
Como ven, aquí en la parte del perímetro se ve también el bastidor con los clavos, que tienen, pues, son más densos, se ven bastante más, pero luego nosotros fuimos modificando esas imágenes. Digamos que esta anterior, si no recuerdo mal, creo que esa es la que menos modificada está. Entonces, no todas quedan igual, entonces uno luego, para ir haciendo la composición con el Photoshop, tiene que ir trabajando cada imagen para ir ajustando y poder componer toda la imagen, ¿no? La composición, y poder intuir cuál es o cómo es la obra o qué tipo de representación tiene, ¿no? Y como más o menos sería esta el resultado. ¿Sí? Se ven como marcadas las figuras. Y bueno, lo interesante, pues bueno, es muy interesante, ¿no? Imaginarse que hay una obra debajo, ¿no? Para nosotros como restauradores, sobre todo para saber cómo tratar la obra que está encima. Uno de los problemas de conservación que tiene la obra actual, la de Mujer desnuda, es que como está pintada directamente sobre esta otra pintura, la película pictórica se está craquelando, se está endureciendo y se está viniendo abajo. Claro, uno dice, bueno, pues podrías sacar la pintura que está debajo, pero pues tienes que acabar con la de arriba, ¿no? Entonces, bueno, es una buena manera de documentarlo, ¿no? Luego se podría indagar haciendo otros procedimientos para, a lo mejor, no sé si conseguir una imagen más clara. ¿De la modelo no? No sé si puede ser su mujer o no lo sé. Puede ser que sea su mujer. Oye, ¿y tiene forma de visualizar si esas tonalidades de grises son reales o es efecto del rayo X? Te digo porque podrían hacer el color. Sí, se pueden. De hecho, hay estudios ya sobre según la densidad del pigmento. Hay estudios sobre qué tipo de pigmento, poder identificar y reconocer el tipo de pigmento, ¿no? Que puede ser. Sobre todo, yo digo que las tonalidades están relacionadas con el espesor de la capa. Pero, por ejemplo, el blanco de plomo, ¿no? Es uno de los que resalta más, ¿no? El uso de este tipo de pigmentos. Entonces, pues puede tener que ver, que algunas se ven como pinceladas, ¿no? Como el trazo, pero también puede ser que esté conformado por la capa también, ¿no? Por el grosor de la capa de pintura. La verdad es que ahí sí tienes que ya ir haciendo un estudio un poquito más exhaustivo, sobre todo ya placa por placa, ¿no? Porque nosotros ya una vez, como también en un ejercicio académico, una vez conseguimos una imagen bastante nítida con una potencia y con una frecuencia de medición, o sea, de radiación, ya tomamos todas con la misma, ¿no? Ya no le fuimos variando. Si uno ya quiere ir sacando más información, ya puede ir jugando con eso. Pero bueno, principalmente era, sobre todo, conseguir la composición completa. Y el análisis histórico, artístico, o sea, también de su estética del artista, que a lo mejor coincidía con algo de eso, o con alguna otra obra. Es que luego las hipótesis son muchas, ¿no? Una, y la más factible seguramente, sea la reutilización del lienzo. Primero porque José Jaime pasó muchas penurias, entonces seguramente por necesidad de material, pues lo más fácil es reutilizar la obra. Pero claro, tú no sabes bueno, tiene obras de este tipo, ¿no? Así costumbristas, porque como ven, es muy diferente a la que se ve en la actualidad, porque a veces puede ser un boceto. ¿No sea de él? Pues también puede ser. Hombre, lo más probable es que sí sea, pero sí, porque tiene obras de esta tipología, porque variaban mucho los temas, digamos, de sus obras, ¿no? Pero, por ejemplo, también no sabes cuánto tiempo pasó entre una composición y otra, o si esta obra llegó a estar, por ejemplo, expuesta y después, no sé, si no tuvo éxito, no la vendió, no le gustó. Censura, por ejemplo, también hay veces, lo vamos a ver en la otra obra también. O sea, las hipótesis ahí son son muy abiertas, ¿no? Ya nosotros no hemos entrado en el análisis estilístico, pero pues es muy interesante poder intuir, ¿no? De cuándo fue la obra, si fue suya o no. ¿Y qué pasó con la mujer desnuda? ¿Por qué no la vieron? ¿Cómo? ¿Por qué no la vimos? O sea, ¿por qué no se ve? Porque nosotros fuimos modificando, ahí tú lo que haces es ir modificando los valores de la radiación hasta que va penetrando, digamos. Va penetrando los rayos. Ajá. Sí, luego puedes hacer lo contrario, o sea, sí puedes ir jugando con eso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y ahora el mismo procedimiento y las mismas análisis sobre esta otra obra, que también es del año 43, también es un óleo sobre lienzo, también es
creo que está mal, porque son las mismas medidas, no puede ser. Creo que está mal, este es más grande, porque esta era de casi 2 metros, yo creo de largo. Son parecidas, pero no sé exactamente. Y bueno, esta obra, bueno, voy a ir pasándole algunas imágenes, otra vez de macrofotografías con toda la iluminación, como ven aquí también, pues uno va registrando las características de la forma de pintar, ¿no? Que todo esto también nos va ayudando para poder entender la otra obra, ¿no? Estudiándola en profundidad, esta cuestión de los empastes, de la densidad de los materiales, del uso de pigmentos, del uso de aglutinantes, uno puede ir también descifrando, ¿no? Y andando más en las obras, ¿no? Investigando un poquito más. Tiene pues también un poco esas características de los empastes, ¿no? Del uso de las... ¿Sí? Sí. Esta es una obra alegórica en la que aparecen muchos personajes y, bueno, no quiero pasarme... Aquí, como ven, a la parte izquierda, no sé si ven como unas formas de círculo. Eso es una craqueladura, o sea, una forma en la que la película pictórica, la capa de pintura se va rompiendo, ¿no? Pero es muy particular, o sea, porque tiene una forma como de círculo, ¿no? Puede ser por varios motivos, por ejemplo, por un golpe. Normalmente si tú te haces un golpe puedes romper en esa estructura o en esa forma, pero coincidía que en todo el lienzo había varios puntos donde estaban esta tipología de craqueladuras. O, por ejemplo, estas, ¿no? Que como ven, en esta parte de aquí no vemos nada, de repente aquí están todas concentradas. Perdón. Entonces, bueno, es muy particular, ¿no? Como ven, en la parte de arriba hay una, pero ya en este color crudo ya no se ve. Está solo en un color y en otros colores no está. En unas áreas y en otras no están. Entonces, bueno, ahí también ya teníamos unas pistas sobre algo está pasando, ¿no? Aparte de la cuestión conservativa, están muy estables, o sea, están como abiertas, pero no se están despegando como veíamos en la otra pintura, ¿no? Pero sí eran como muy particulares y en unas zonas estaban esas y en otras estaban estas, ¿no? También hacen estas formas circulares, pero bueno, luego vemos así como si parece que esté como quemada la película pictórica o la capa de preparación, ¿no? Entonces, bueno, fuimos revelando este tipo de texturas y de deterioros que nos pueden ir ayudando a hacer pues, ese diagnóstico, ¿no? De lo que está pasando. Luego teníamos estos como abolsamientos que también pues, con esa luz rasante nos ayuda a enfatizarlas, ¿no? Y a verlas mucho mejor en algunas zonas del lienzo. En la parte del reverso, pues también, bueno, tenemos primero una costura en medio, que es una unión... Esta es sin título, esta no tiene título. Tiene una costura, esa línea que se ve en el centro horizontal es una costura, es una unión de las dos telas para formar el lienzo de soporte. Luego la característica del travesaño y como ven todas esas cintas blancas son deterioros que no se ven en el soporte, pero que fueron paliados de manera rudimentaria seguramente por el coleccionista, o sea, el dueño de la obra. Son con esparadrapo, no sé cómo se llama aquí, como la venda elástica que se pega para las heridas. ¿Venda? Curitas. Pero de esa que se corta como que se pega, pues algo así. Entonces, pues seguramente si quitáramos todos esos parches... Microporo, eso. Si quitamos esos parches de microporo, pues seguramente salgan deterioros en el soporte, ¿no? En el lienzo. Que no está mal porque seguramente han hecho que se conserve mejor la obra, ¿no? Pero bueno, es otra característica, ¿no? Para la conservación. Ay, perdón, pensaba que estaba... ¿No intentaron tomar imágenes de rayos X por el anverso? O sea, ¿volteada la obra? No. No, lo que pasa es que si penetraba, ¿cómo hicimos? Sí, ¿no? Le hicimos por el anverso todas. No les probamos. Es que también tuvimos poco tiempo las obras, es que luego a veces también pasa eso, ¿no? Entre que trabajas con los alumnos, que tienes poco tiempo y organizar todo, pero bueno, en este caso son obras particulares, pero a lo mejor si se quisiese continuar se podrían ahondar, ¿no? Y haber hecho más estudios y muchos otros, ¿no? Análisis que se quedaron pendientes. Bueno, esta es una imagen
de ultravioleta, con la luz ultravioleta, en el que bueno, se ven también algunas áreas como esa parte de la izquierda o la parte de la derecha donde se emiten algunas fluorescencias distintas a las de los blancos, en las áreas de los blancos. En esta también, con las tonalidades estas como violetas o azules. Se supone que en el ultravioleta, según la tonalidad que presentan, se podría correlacionar con un material, ¿no? Con un tipo de aglutinante o algo así. Y si, por ejemplo, en una parte nos salen moradas y en otra nos salen azules, se supone que son compuestos distintos, son materiales que emiten fluorescencias diferentes, ¿no? No sabemos cuál, porque es de una manera cualitativa, pero podríamos intuirlo. Y bueno, en este caso igual, ¿no? Con las fluorescencias en algunos puntos. Estas son las mismas imágenes infrarrojo que yo recordaba que aquí sí se veían algunas de esas, pero no, ¿verdad? Oye, ¿qué tanta influencia tenía ese tipo sobre la religión? ¿Cómo? ¿Qué tanta influencia tenía ese tipo de escrituras sobre la religión? Por lo que he leído, creo que estuvo trabajando como de monaguillo, como de ayudante mucho tiempo en una iglesia. Me lo estudié un poco porque no habíamos estudiado mucho realmente sobre el pintor cuando nos llegaron las obras. También, bueno, así, se relatan en algunas fuentes primarias que encontró esta Ofelia. También habla de que en algún momento le llegó a sus manos una Biblia ilustrada, que le sorprendió mucho y como que le gustó mucho, entonces supongo que todo ese tipo de influencias le pudieron... También tuvo algunos encargos, si no recuerdo mal, que también eran de carácter religioso, entonces pues supongo que todo eso le pudo influir. Sí, de hecho aquí trae al Flash una copia, ahora les enseño por si lo quieren conseguir. ¿Tú qué? Sí, de hecho es que el año pasado se hicieron varias. Bueno, a nivel de ejercicio académico también pues se tomaron muestras de una fibrita para saber en el microscopio por la tipología de la fibra, pues que era una fibra de algodón, pero nada más como un ejercicio. Y bueno, ya para ir también un poco cerrando, se hizo el mismo trabajo de montaje de la radiografía y bueno, aquí también nos apareció otra obra por debajo de esta composición alegórica. En este caso sí puede tener un poco que ver con la obra actual, con la obra que estamos viendo por las figuras, pero como ven todas las que están contorneadas son figuras que no aparecen en la composición visible, digamos, ¿no? O actual. Entonces, bueno, como se ven un montón de personajes danzantes, desnudos, y que van, bueno, apareciendo ahí alrededor. Pudo ser un boceto previo, tiene varias obras de estas características, el autor, que varían en 1 o 2 años. Entonces, bueno, no sabemos si pudo ser un boceto de otra obra, que luego finalizó otra composición, o lo mismo, ¿no? Una cuestión también de censura, porque, no sé, por el tipo de comportamiento. Tiene obras un poco como controversiales, ¿no? Las temáticas a veces son un poco, pues, entre, pues así, ¿no? Como un poco locuras, oníricas, ¿no? Mezcla un poco personajes fantásticos, con composiciones un poco, pues sí, no sé, controversiales, digamos. Nosotros también teníamos un poco esa teoría de la censura, ¿no? Aparecen, aquí hemos como marcado, como destacado las imágenes de estas figuras que aparecen. En esta sería la composición de la imagen actual y cuáles son como esos elementos que se entrelazan ahí y que pues sí, seguramente puedan tener que ver, esta sí tiene que ver un poco con la composición final, ¿no? O con la obra final. Pero bueno, aparecen personajes como el que se ve arriba, que aparece por allá, es que se ve un poquito mal la imagen detrás del ángel que sí no tiene nada que ver, que es una especie así de bestia, ¿no? O de monstruo. Y la mayoría son personajes desnudos, ¿no? Danzando. Y bueno, pues un poco aquí también intentamos hacer este juego de imágenes donde se ve pues de fondo la composición y cuáles son todos esos personajes que además aparecen en diferentes planos, ¿no? Como se ven, hay unas que las figuras son más grandes, otras son más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, seguramente pudo deberse a un boceto, pero muy bien acabado, o sea, no un boceto a lápiz, ¿no? Porque la densidad para poder obtener las imágenes es que sí tiene esos empastes. Y además esas figuras
coinciden con las áreas donde estaban esas craqueladuras como concéntricas, con círculos concéntricos, y por lo mismo, ¿no? Son áreas donde hay un empaste de esta obra por debajo, que lo que hace es que la pintura visible, digamos, la pintura actual, se comporte de manera distinta a otras zonas donde no hay ese empaste de pintura, ¿no? Ese pigmento por debajo. Entonces esas áreas coinciden, de hecho, algunas después tienen la forma de estas piernas, por ejemplo, ¿no? Entonces se ven las craqueladuras como tienen forma de pierna, y ya después viendo aquí pues ya pudimos ir comparándolo, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante. Nosotros llegamos hasta aquí, no pudimos, la verdad, o no ahondamos en la cuestión ya de interpretación, que no es nuestro trabajo tampoco, pero pues sí los especialistas, o por ejemplo en el caso de Ofelia o otras personas que estudien la obra del autor potosino, pues yo creo que les puede servir, ¿no? Como un referente para poder hipotetizar o elucubrar un poco más sobre su trayectoria, que fue muy corta y no hay mucha información, ¿no? Entonces, bueno, pues consideramos que nuestra tarea, aparte de la de conservar o de diagnosticar, pues bueno, es descubrir algunas de los rincones ocultos de los artistas, ¿no? Y pues es una parte, la verdad, que muy interesante. Nosotros, bueno, estábamos sacando sobre todo las radiografías, todos, incluidos nosotros, no era así como, ¡ah! Es una pierna y es una cabeza al revés, ¿no? O sea, los chavos sobre todo también estaban muy emocionados, sobre todo de ver cómo herramientas que a veces las usamos un poco en la parte de estudio como un poco de manera protocolaria, como a veces de repente resultan con una información que no te esperas, ¿no? O que intuyes, pero tampoco sabes qué tanto hay en la composición, porque podría haber sido simplemente unos trazos o una sola figura, que a veces pasa. Hace poquito en otra obra del Museo Cosío, que también nos prestó esta Ofelia, unas obras de una pintora Eulalia Lucio, también en una especie de bocetillo así pequeño que tenía, también nos apareció a través de la transmitida y de algunos análisis, por ejemplo, pues un arrepentimiento en la composición, ¿no? Donde había hecho una ventana como un óculo, lo había ocultado, había hecho otra composición y bueno, nosotros a través de algunas imágenes lo podíamos revelar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esa parte es bastante interesante. Y bueno, pues ya para no aburrirles y que no me critiquen que tardo mucho, bueno, como les digo, sí, nosotros también dimos una plática por este centenario del nacimiento de José Jaime. Como dijo también el Mike, hubo varios eventos, hubo varias exposiciones donde se reunieron muchas obras de este artista que es bastante desconocido y bueno, también se realizó esta publicación por parte de Ofelia, que la verdad que también es un buen trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahí está mi compañera Tania, que no se la ve, la que está detrás de la cámara, y Álvaro también ahí curioseando con los alumnos, y yo que era la que siempre tomaba las fotos, por eso nunca salgo. Y bueno, ya, muchas gracias. Sí, se hicieron muchos eventos, se hicieron como 3 exposiciones, una en el Instituto Potosino, otra en el el Teatro de la Paz, y no sé si también hubo algo en el Cosío, ¿no? Sí, pues la verdad, porque la mayoría de las obras son particulares, entonces sí es un trabajo para haber reunido tanta obra suya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo te quiero preguntar si en ese tipo de trabajos donde evidentemente hay dos trabajos históricos funcionando, si se considera dentro del trabajo de restauración un centro de la obra, es decir, a diferencia de una pintura que no está sobrepuesta, digamos, sobre otra, pues evidentemente el centro es en la misma pintura, pero aquí parece que no hay un centro, pues me parece que hay 2 pinturas que, o sea, lo que parece ser es que digamos que hay 2 ejes, ¿no? Hay 2 ejes centrales donde parece que el centro, si existiera el centro de una obra, se suspende aquí. ¿Como en el equilibrio de la composición, te refieres? Lo que te quiero preguntar es si en el trabajo de restauración eso se toma en cuenta. Es decir, que o sea, lo que yo entiendo es que para la restauración se tienen que tomar en cuenta que
que hay dos pinturas, que una está sobre otra. Entonces, en ese sentido, no hay un centro, un solo centro por trabajar. Porque decías hace rato que evidentemente la pintura que está oculta, digamos, está repercutiendo en la obra que nosotros estamos viendo, porque está deteriorando. Es un centro, ¿no? Como sea un eje, pues. Pues la verdad es que sí depende mucho del caso. O sea, para nosotros es muy importante considerarlo, pues por ejemplo, para pues eso, conservar la actual, ¿no? La que se ve, para poder consolidarla, por ejemplo, que es mantener unidas todas esas capas que están cayendo, sobre todo en la primera obra que se ven esas cazoletas, esas áreas como muy grandes que están ya como despegadas. Pues sí es importante. Ahí en principio lo que uno tiene que... Se pueden hacer, por ejemplo, también estratigrafías, ¿no? Nosotros hacemos es tomar una muestra pequeñita y, por ejemplo, y ver los diferentes estratos, ¿no? También en la composición, si tiene una base de preparación o no. Pero finalmente nosotros tampoco vamos a alterar la obra, ¿no? Original, ya sea porque tenga una, dos, esté mal hecha o esté como esté hecha, ¿no? Dije, es que tendría que haber puesto una base de preparación, vamos a ponérsela a nosotros. No, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar conservarla lo mejor que se pueda. En este caso, cuando hay dos obras, pues siempre la decisión es muy controversial, ¿no? Casi siempre lo normal, sobre todo si la obra que está por encima está en buen estado, pues es conservarla, registrar la que está debajo. Pero, ¿qué tal si la que estuviese por encima casi no estuviese conservada, ¿no? O estuviese, por ejemplo, la pintura muy dañada, ¿no? O no hubiese manera de reintegrar la composición. A veces faltan partes tan importantes de la obra que si no hay un antecedente nosotros no nos podemos inventar si le falta el rostro como era el rostro, ¿no? Por ejemplo, entonces a veces eso es un poco complejo, ¿no? Hoy en día se utilizan, pues, por ejemplo, en una exposición, cuando en el Museo del Prado, por ejemplo, que tienen muchos registros de obras muy importantes, que tienen bocetos o trabajos por debajo, pues lo importante es sacar ese registro, documentarlo y con las nuevas tecnologías o con lo que sea, pues incorporarlo en la exposición, ¿no? Para que el espectador pueda acceder a las dos obras. Eso es lo que nosotros como conservadores podríamos brindar, ¿no? Pero finalmente nosotros nos enfocaríamos en preservar la materialidad, ya sea en una capa o en tres o en lo que sea, ¿no? Y nada más también preguntarte, tú que estuviste ahí en las actividades de los 100 años, si hay intenciones hasta donde tengo entendido, José Jaime tiene escritos de unos aforismos, una reflexión que publicaron, y que un tiempo se reeditaron. No sé si tengas alguna información de que haya algún interés también en reeditar ese tipo de trabajo. No, porque tú te refieres a la parte de literatura que hacía él. Creo que sí hay más información sobre su faceta literaria que sobre la pictórica, pero la verdad sí, ahí no tuve la oportunidad de saber. Quizá con Ofelia te podías poner en contacto porque ella conoce a todos los familiares que todavía están vinculados a algunas de las obras, que el día que nosotros presentamos estaban allí y estaban también muy interesados sobre todo en que no se les cayeran sus obras, ¿no? O sea, todo lo que les enseñamos al final fue de pero se me va a caer mi obra, pero es que la mía es esta, ¿cómo le hacemos? ¿Me la puedes restaurar? ¿No? Entonces, bueno, como que no era la idea, pero al final un poco sí surgió esa inquietud. En esa otra parte, la verdad que con Ofelia sí te puede poner en contacto, que es muy accesible además. Chino, aprovechando la pregunta que te había hecho y lo que menciona Memo, ¿qué tan fácil a ustedes les resulta recrear ambas pinturas? Ambas, la de abajo nunca la recrearíamos, nunca. O sea, nosotros no somos... reconstruirla, hacer una hipótesis, sí, eso es lo que podríamos, sí. De hecho, se hace, por ejemplo, está muy de moda cada vez más en la restauración no intervenir físicamente en la obra, es decir, que respetes tanto la obra en su conservación, en su materialidad y en su envejecimiento natural, que le podemos llamar,
que lo que muchas se utilizan, sobre todo las nuevas tecnologías, para reconstruir virtualmente, por ejemplo, una obra. Se utiliza mucho en obras, en piezas arqueológicas, ¿no? En vez de reconstruir toda la vasija, reconstruir todo el busto, ¿no? Hago una reproducción, hago un molde, saco una reproducción y trabajo con eso, ¿no? Y enseño al público sin intervenir en la obra real, porque pues yo no soy el artista, ¿no? Entonces, como poder, sí, se puede intentar hacer una aproximación a lo que podía ser, siempre fundamentado, muy fundamentado en antecedentes, ¿no? Si no hay antecedentes, es como lo de repintar o reconstruir. Nosotros reintegramos, decimos, no repintamos, reintegramos, ¿no? Si, por ejemplo, le falta, como les digo, una parte del rostro, si yo ahí después pongo una base de preparación sobre la que reconstruiría esa parte, pues si es una línea de la pierna, pues ya sé por dónde continúa, yo la puedo reconstruir. Pero si no tengo un antecedente o un elemento de referencia, digamos que éticamente como restauración no se debería hacer. Entonces lo tendría que dejar en blanco o hacer una hipótesis fuera de la obra, por supuesto, ¿no? O sea, hacer una aproximación, una composición digital o una propuesta, ¿no? Pero no sobre la obra. Siempre es como algo así muy importante, ¿no? La mínima intervención sobre la obra, que cada vez es como lo que se lleva más, porque todo son modas. Antes era dejarlo bonito todo, ¿no? Y dejarlo como nuevo, pero cada vez se ha estudiado más y finalmente a veces perjudica más a la obra. Aunque estés utilizando materiales compatibles con la obra, se estudien, se analicen, se hagan estudios muy exhaustivos como se hacen, no sé, no gusta, ¿no? Digamos ya en el campo de la conservación. Una sugerencia es... bueno, primero... ¿No? Pues es una pregunta, un comentario de lo que decía Memo también, de un trabajo que realizaste con Valle, creo, de una talla en madera de una virgen, también, bueno, en restauración hablamos cuando hay, o sea, se pinta sobre una obra original y se vuelve original. Hablamos de momentos históricos, ¿no? El primer momento histórico, el segundo momento histórico. Entonces, hay que ver con qué momento ¿Cuál te quedas? te quieres quedar. Es un comentario y una pregunta en cuanto a un trabajo que realizasteis con una talla de madera, no sé si del siglo XV, XVI, la de que tenían muchas diferentes policromías, diferentes momentos históricos, igual en el siglo XVIII la volvieron a repintar, en el XIX la volvieron a repintar, en el XX la volvieron a repintar. Entonces, ¿cómo realizasteis ese proceso de intervención? Sí, pues lo que dice Álvaro, en este caso, al ser una obra contemporánea, pues es más fácil hacer una hipótesis acertada sobre la autoría de la obra de abajo y demás, pero pues sí, pasa con obras más antiguas en las que ha habido intervenciones que también, pues bueno, igual que esta, ¿no? Pero que también se pueden considerar parte de la historia, ¿no? Y parte de la obra, ¿no? Como puede ser una intervención pues de hace más siglos, sobre todo con una intención. No tiene tanto que ver con el periodo histórico en el que fue hecha esa intervención, sino que se tiene que considerar varios factores, ¿no? Tener varios criterios. Uno es el estado de conservación de esas capas, ¿no? Yo tomo una estratigrafía, la meto en resina, la miro en microscopio, ¿no? Puedo ahí como hipotetizar, incluso puedo analizar los materiales que están hechos. Los materiales, por ejemplo, esos pigmentos los puedo correlacionar con una temporalidad, pero te la juegas, ¿no? O sea, porque tienes que hacer análisis suficientes si tienes acceso a ellos para saber esas capas en qué estado están, ¿no? Tú puedes encontrar en una zona un repinte o 3 repintes y en otra zona no tenerlos, ¿no? Es decir, no fue repintada completamente o esos mismos intervenciones han alterado la obra y han hecho que en algunas zonas se siga cayendo la pintura. Entonces, bueno, normalmente el criterio es ir registrando primero las capas. Si por ejemplo vas a eliminarlas, en esta talla que comenta Álvaro teníamos, no sé, como 5 capas, ¿no? Era un trabajo casi de Valle y yo en medio del campo, o sea, no teníamos ningún elemento para hacer registros, ni tiempo para hacer análisis, entonces, bueno. Y en ese caso, pues obviamente el valor más importante es el valor religioso, ¿no? O sea, el valor social, el valor que le da la gente a la que le pertenece la pieza, ¿no? Entonces, en ese caso era conservar la policromía que se veía, ¿no? No podíamos sacarlas ocultas porque aunque tuvieran un valor histórico o incluso una técnica, o sea, un desarrollo técnico mejor,
el pueblo no iba a reconocer esa obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el caso del rostro. En los ropajes o en algunas otras cosas sí puede uno sacar los esgrafiados, ¿no? Las técnicas que son más detalladas, pero por ejemplo el rostro de su Virgen del Rosario, si no recuerdo mal, pues le tienes que devolver al pueblo la misma Virgen del Rosario, ¿no? Porque si no te la van a echar a la cara y te van a decir que hasta que nos decían que si le habíamos robado el oro a la Virgen, porque tenía repintes que no eran de hoja de oro, eran con purpurinas, con pinturas doradas. Obviamente esas las habíamos eliminado porque íbamos haciendo pruebas de solubilidad, que se dice, que es ir haciendo pruebitas para ver qué hay debajo, y veíamos que la capa original, el oro original estaba debajo, pero no coincidían las mismas zonas, ¿no? Entonces para ellos todo eso es muy complejo, ¿no? Porque les tienes que explicar que no les estás robando el oro, que simplemente estás haciendo un proceso de limpieza sobre una policromía que no es original, que no tiene ningún valor, además de no ser original, que lo habría hecho cualquier señora con muy buena intención. Entonces, bueno, todo eso sí es muy controversial y se da mucho en ese tipo de obras de carácter religioso, ¿no? En Chiapas, ¿dónde fuimos? Templo que tenían todos San Juan de Chamula, que tienen como una tradición muy particular, porque bueno, es como algo muy, bueno, para nosotros fue muy llamativo y muy curioso, porque bueno, pues allí vimos los rituales que hacen, ¿no? Con las gallinas, con el incienso y con todo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí no, lo primero que te llama la atención, primero que tienen, no sé, 40 imágenes o no sé, en total, tienen una imagen al lado de la otra, completísimamente, o sea, repintadas hasta el punto de que pues, es un poco hasta de risa, ¿no? Porque o sea, parecen ya payasos, o sea, tienen no sé cuántas capas, además se les va viendo cada vez, no solo la ejecución mala, sino cada vez más burdas, han sido repintadas y repintadas. Y entonces, bueno, pues ahí no me puedo imaginar el trabajo complejísimo de un restaurador, ¿no? Bueno, seguramente ahí un restaurador no tiene nada que hacer, ¿no? Porque no tiene nada que aportar, ¿no? La propia obra se va transformando, es una obra que se han apropiado y que no tiene ningún significado iconográfico ya del que nosotros lo podríamos avalar, digamos, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo por no enrollarme más, de todo ese tipo de situaciones, sobre todo en las cuestiones de apropiación de la obra, pues es importante siempre, lo primero, considerar a quién le pertenece la obra, ¿no? No es una obra del Museo del Prado, no es una obra de un artista reconocido, entonces es una obra del pueblo, de la comunidad, y ellos son los que tienen que responder y tú tienes que responder con tu trabajo y tus decisiones a eso, ¿no? Normalmente. Yo tengo una pregunta Se la apunté. Sobre la carta de color que mencionabas al principio, ¿cuál es la metodología para identificar esa carta de color? La tienes que, en la toma fotográfica que tú haces, tienes que incluirla, ¿no? O sea, en el encuadre está la obra con el fondo negro y incluyes la carta de color. Y entonces la propia carta trae un software que es como que se parece un poco a lo que haces, también creo que se puede hacer con el Photoshop. Entonces lleva una carta de color de referencia al propio software. Entonces tú le estás diciendo en el software que el amarillo que en la imagen se puede ver amarillo verdoso es ese amarillo. Entonces te balancea todos los colores en base a esa referencia. Te lo calibra, digamos. Es a partir de un software y a partir de ese software tú puedes... Calibras, tienes que tener en la imagen la carta de referencia, y la carta de referencia trae unos colores hechos a propósito para calibrarla. Y luego ya tú puedes hacer tu mezcla, o sea, una RGB o algo así para poder hacer como alguna... Modificación. O sea, bueno, la intención de la carta de color es registrar la obra con los colores reales, con las tonalidades reales. ¿Solo como registro? Sí, en principio sí. ¿O hacen como la... Ya los modernos artistas contemporáneos ya ustedes pueden idear otras cosas, pero la idea se utiliza para registro, nada más. O sea, para hacer un registro fiel de las tonalidades y las... digamos, la temperatura de color de los colores también cambia, ¿no? No es lo mismo iluminarte con esta luz que con una fluorescente. A ti tu piel se te va a ver de un color distinto. ¿El qué? No preparan colores a partir de la carta de color. No. Bueno, por ejemplo, también se utiliza en la parte de... Bueno, ya como para entrar en otras cosas que nosotros la usamos para, por ejemplo, en investigación nosotros trabajamos mucho haciendo reproducciones o probetas que llamamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tú puedes a partir de ahí a lo mejor sacar un color
real de una obra, reproducirlo en tus probetas, en tus muestras, y entonces poder hacer un ejercicio, imagínate, no sé, de cómo limpiar una pintura mural acrílica, ¿cómo se llaman las de las muchachas estas? Bueno, no sé, los murales de Fernando Leal, a partir de extraer el color real de la pintura, reproducir unas muestras, hacer unas pruebas de limpieza y poder saber, no sé, por ejemplo, ¿no? Como algo así también se podría emplear. Finalmente lo que tú ves como las pinturas que te preparan en el Home Depot, ¿no? O sea, lo que quieres es como el Pantone, ¿no? Tener una referencia de color y exactamente poder reproducir la obra en el color, aunque esté gris, ¿no? De suciedad. El programa ya trae, o sea, ya te reconoce en la carta de color cuál es cada uno de esos colores y te va calibrando todos los demás. ¿Y otra de qué murió José Jaime? De una neumonía con un paro cardíaco o algo así. Súper joven, ¿verdad? Sí, muy joven. Bueno, así de la juventud de... Nació en el 18. Así de la juventud. Y yo 40 años. Pero para... Menos. No, sí. Nació en el 18. Para los artistas de aquellos tiempos, por ejemplo... No, todos Mira. estaban en 29, 30 años. Él era unos 40 años. No, nació en el 18 y murió en el 49. Son, sí, 31 años. 31 años. Esa parte te dormiste. Y también sobre todo porque... Tenía 60 años, estaba joven. No, una sugerencia. Si aquí es complicado la preservación de obra artística, personajes como el José Jaime, que el título está muy ad hoc, porque el descubrimiento resulta ser más complejo que cualquier otro artista, porque yo me inclino a pensar por la vida conflictiva que tuvo José Jaime y su muerte, que no es tan natural, fue más inducida aparentemente, y que por cierto nació donde... En la zona del Mezcal. Isabel. Posiblemente tenga doble discurso en su manifestación de obra. Y entonces aquí resulta interesante que ustedes que tienen contactos con en particular, pues es así, seleccionar ciertas obras y refinar mucho ese trabajo muy importante que tienen, porque no es evolución, o sea, el reciclado es complicado que sea un reciclado. Digo, pensando en los artistas, yo tengo una manifestación, a lo mejor me arrepiento de lo que he dicho, pero vamos, como que es... puede ser que sea intencional la hora de cubrir cierta manifestación de pensamiento que está reflejando en su obra. Es que creo que era hijo de hermanos, creo. Pues, sí, tenía taraditos a los papás. Estaban un poco. Ahí mucho. Murió sin edición, o sea, por eso. el tipo dejó de comer, ya no como. No, y en esa época, la última década de su vida, de 20 años a los 30 años fue conflictiva. No, pero lo que pregunta él es, ustedes en el caso es claro que es análisis de la obra para eventuales conservaciones, pero aquí tienen ustedes un elemento extra que es, bueno, con esa información pueden dar elementos para hacer una reproducción del trabajo, en términos de colores, etcétera, y dejar a esta gente que analiza esos planos. Te preguntaba, o sea, si yo tengo dos planos, ¿cuál es el centro? Entonces en el centro yo tengo un discurso de adelante y el discurso de atrás. Y eso es lo que cómo se puede reconstruir, ya no en obra, sino en descripción. En estratos, sí. Artística. Y entonces ahí hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo y muy interesante. Sí. Una de las cosas muy curiosas es que él hace una escena completa que ya estaba prácticamente, así en la radiografía se ve casi finalizada, ¿no? Sí, entonces, es normal que se reutilicen y sean cosas... Sí, esto sí pueden parecer bocetos, pero en el anterior... Es otra composición. Y entonces, ¿por qué la seguramente con esa otra imagen? Entonces ahí te da para... Y eso no es tan normal. En su vida conflictiva, ¿cómo le podemos llamar?
condición tormentosa. Se retrajo en su casa y no salía. Estuvo como los últimos 4 años estuvo en su casa. Entonces ahí te da eso. Y estoy pensando en el fondo y qué es lo que externo. Tenía muchos también traumas, lo de la familia, tenía una familia tormentosísima que el padre, el hermano le pegaba y... Sí, no tuvo una vida fácil. Cuando vi a José Jaime y al May dije, no, me tengo. Yo no quería decirlo, le vamos a hacer una fotografía con esta técnica. O la censura, ¿no? Estamos hablando de la censura para la época. Bueno, Fíjate hasta... que la obra, bueno, en el caso de la mujer desnuda, la primera, o la obra que se ve debajo, tiene mucho que ver con épocas anteriores de su vida, o sea, se ve claramente. Y con otras obras. Se puede apreciar que es obra suya y es su estilo de aquella. Y con sus época. experiencias vitales. Obras igual. Y imágenes de rancho, ¿no? Básicamente. Sí, escenas costumbristas. Pues él también estuvo como todos los primeros años por mucho yendo a Aguascalientes, luego a otro pueblo, estuvo de allá para O sea, acá. puede ser su casa, por ejemplo, ¿no? Puede ser ahí esa escena. Y de la, perdón, y lo de las guerras cristeras eran o algo así, ¿no fueron como por ahí, las guerras cristeras? Porque también parece como un poco un revolucionario, uno que no se sabe muy bien si es eso o no es eso. Entonces, Una pregunta, más o menos, dependiendo de la técnica, ¿cuál es el periodo de vida de una obra? uy, depende de la técnica, si está bien ejecutada o no, eso sí es lo más importante. O sea, pues una... En este caso se ve, o sea, por ejemplo, el estado de conservación de la mujer desnuda, o sea, primero está muy destensado, luego las capas con las que pintó la de la mujer desnuda se ven que son mucho más finas. Entonces, como que yo supongo que por eso, utilizó secativos, utilizó menos aceite, dependiendo de cómo fue la ejecución, que es muy distinta a la otra, la capa es tan fina y no agarra porque está sobre otra película pictórica que seguramente esté barnizada, entonces a lo mejor también hay un barniz intermedio, que eso está haciendo que esa obra seguramente en unos años se venga abajo. El lienzo está destensado, mientras que esta no, el lienzo está muy bien, el soporte está muy bien, todo eso va a influir en el tiempo que pueda durar y donde la tengan conservada, porque luego los muchachos consiguieron entrevistar a la dueña de la mujer desnuda. Bueno, la mujer primero le horrorizaba la pintura. Dice que la tenía con un trapo detrás de un armario porque era una mujer desnuda y por Dios, ¿cómo voy a poner yo eso en mi salón? O sea, que a ella a lo mejor le interesa que le saquemos la obra, perdón, la obra que está debajo. Entonces, claro, o sea, el estado de conservación en el que estaba, en vertical, apoyada, detrás de un armario, quién sabe si humedad, sí, o sea, eso seguramente le dure poco, le dure muy poco. La otra vez fui a una conferencia de interpretaciones como de pinturas rupestres y me pareció muy interesante cómo también tienen técnicas químicas para detectar pues el tiempo o también para las pruebas de carbono 14 pero también me interesó cómo hacer una interpretación material de la técnica, ¿no? Entonces ahí me preguntaría qué tanto los restauradores traspasan esa interpretación material de la obra, ¿no? O sea, si pueden, qué metodologías existen y si es muy común que ustedes hagan interpretaciones así de lo que encuentran y restaurar inclusive esas partes de la obra que normalmente no se ven. O sea, bueno, parte de nuestro trabajo, yo creo, bueno, a mí me encanta mi trabajo, entonces todo me parece muy bonito, muy interesante, pero incluso antes de llegar a intervenir y restaurar, pues es encontrar, a poder llegar a hacer análisis y encontrar eso, cómo fue hecha la obra, ¿no? Poder reproducir cómo fue hecha, como lo que le decía al doctor, o sea, ya a través de análisis uno puede reconocer los tipos de pigmentos, puede emplear muchas otras técnicas que te van a dar mucha información. Estas realmente son las técnicas que tenemos nosotros ahí a mano, no tenemos otras y dio la casualidad de que pues por suerte con la radiografía obtuvimos estas imágenes, pero realmente ya sabiendo que en la obra pues eso, puedes tener diferentes estratos, si la de abajo tiene barniz, si está hecho con pigmentos distintos, no sé, te puede revelar mucha información. Entonces la documentación o ese tipo de estudio depende de la envergadura del proyecto.
por desgracia sí es, ¿no? Es como lo que decía antes, si estás restaurando una virgen, aunque sea del siglo XV, sea preciosa, es una ejecución maravillosa, pero estás tú y tu compañera con los señores del pueblo que se han reunido dinero para que la restaure, pues no tienes medios y la verdad que no puedes indagar mucho, ¿no? Solo puedes intentar preservarla y ya. La parte de investigación, ¿no? En la que ya se hacen estudios, sobre todo en eso, pinturas rupestres y demás, porque pues, es muy valioso para otras disciplinas también, pues sí, todo eso... Bueno, es que son muchas ramas, la verdad, de la conservación en la que te puedes dedicar, ya sea por la parte de identificación de materiales o para poder reconstruir, por ejemplo, los gringos, como tienen mucho dinero y mucha gente haciendo mucha investigación, pues tienen muchos estudios también sobre sus autores, ¿no? Entonces tienen a una o varias personas en un laboratorio investigando sobre un solo autor un montón de obras suyas, ¿no? Entonces pues pueden llegar a reproducir hasta cuántas veces mojaba el pincel, ¿no? Para pintar. Pues sí, ¿no? Principalmente, no sé si te respondo bien, pero bueno, principalmente las posibilidades están en las circunstancias en las que te encuentres, ¿no? Pero la verdad es que la ciencia, pues bueno, aquí mis doctores lo saben bien y me han ayudado mucho a explorar muchas técnicas y muchos materiales que nosotros nos sirven como recurso y como herramienta, ¿no? Te digo, estos son como de los más simples, ¿no? Los que un restaurador que se hace un taller propio podría echarle mano. A lo mejor la radiografía no, pero todas las otras sí. Y a lo mejor si intuyes que ya tienes una obra, pues ya vas y pides un análisis, ¿no? Que te hagan una radiografía. Pero pues sí, te digo, puede ser desde muy reducido hasta lo que te permita, sí. Pero sí, hay muchos hasta restauradores que se dedican a eso, ¿no? También, no tanto a restaurar. Tesis de doctorado de materiales. Solo que para que se trabaja, pues, eso que está ahora mismo la interdisciplina. Sí, o sea, nosotros necesitamos a todos. Y se los vamos a pasar a Ofelia y Ofelia va a hacer la interpretación desde la historia del arte. Entonces son varios, o sea, igual el plan... O sea, haría otra cosa. La interpretación física del material, luego nos lo pasa a nosotros hacemos otra interpretación sobre la restauración, luego se lo pasamos a Ofelia hace otro trabajo. Y al final somos un grupo en restauración que estamos trabajando, pues, científicos, restauradores, sí, nosotros historiadores. casi siempre trabajamos sobre todo con químicos, ¿no? Y biólogos y físicos, bueno, un poco de todo. Historiadores, porque pues sí, no sabemos hacer todo eso bien, sino que nosotros los juntamos a todos y ya. ¿Cómo? ¿Antropología? Más o menos. Pues es que depende de la rama, porque en la parte a lo mejor de arqueología y demás, pues también son otras cosas, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, en esta conferencia hablaban desde el campo de la antropología, interpretar los símbolos y la historia del símbolo y encontrar en ese caso sí. Por ejemplo, encontramos este signo en tal parte y entonces esto se relaciona con esta cultura y esta cultura tiene tal historia y entonces podemos interpretar este signo que encontramos aquí en San Miguelito, hablaban de las pinturas que hay en San Miguelito, podemos decir, bueno, pues esta cruz que es de la revolución de tal año, tiene tal significado y está en este valle, en esta cañada, porque ahí se facilitaban ciertos ritos que normalmente no se dan en otra zona. Es que claro, los materiales o el tipo de ejecución, aunque parezca muy tonto, nos puede ayudar a reconstruir cuestiones históricas, ¿no? Y sociales que nos ayudan a ir abriendo otras puertas, ¿no? Como en este caso, como lo que decía Flas, es que aquí se pueden explorar y extraer muchas conclusiones y saber mucho más del autor que a través de a lo mejor una sola pintura, ¿no? Sí. Y luego en la parte, te digo, sobre todo de arqueología, que también nosotros nos dedicamos muchos los restauradores a la parte de arqueología, imagínate, ¿no? A través de los análisis de materiales, todo lo que se reconstruye en la historia, ¿no? Y en el tiempo de las civilizaciones, ¿no? Es muy interesante. Tenemos alumnas que se han ido a Egipto a trabajar con tumbas también, o sea, y también han hecho sobre todo trabajos de investigación de ese tipo, más que restaurar realmente. Entonces sí, se puede extender mucho. Bueno, pues agradecemos a Alejandra. Gracias.